Buenas tardes, mi nombre es Edison Rodríguez Rojas. Esta actividad de la unidad 1 es un video explicativo de circuitos magnéticos. Eh, Estudio en la FESAT, Tecnología en Electricidad. El profe se llama Juan Giovanni Blanco Borda. La materia es Transformadores y Máquinas en DC. Antes de antes de empezar a hablar de circuitos magnéticos, vamos a hablar qué es un campo magnético. Entonces, campo magnético, o sea, llamamos a campo magnético al espacio en el cual tiene lugar un fenómeno magnético debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. Eh, Nosotros en la Tierra, por ejemplo, podemos hablar para empezar con la Tierra. La Tierra es un imán, es el imán más grande que puede haber y también tenemos, él tiene su campo magnético, tiene sus polaridades, tiene todo lo que constituye el, lo que es un circuito magnético o un campo magnético. Tenemos un imán, también tenemos la magnetosfera terrestre, la aurora boreal, que es uno de los fenómenos más raros que hay en la Tierra, que son producidos por los rayos solares, que por medio del campo magnético los lleva a la parte de los polos, polo norte, polo sur, y nos genera este muy bello fenómeno. Hablando del campo magnético, lo podemos encontrar en diferentes elementos, por ejemplo, en un cable, en el bucle, en un solenoide, en un imán de barra y como hablamos ahorita en la Tierra. Hablamos también que tiene una polaridad, que esa polaridad es cuando son de la misma polaridad se repelen y cuando son de diferente polaridad se atraen. Hablamos de que conforme a la polaridad tiene un sentido. El sentido es de polaridad viene del norte hacia el sur. Em, el campo magnético se distingue por unas ondas y como tal, digamos, ese es el breve resumen de lo que es campo magnético. Bueno, ahora vamos a hablar del circuito magnético. Podemos entender que un circuito magnético es un camino cerrado de materiales ferromagnéticos en el cual actúan fuerzas magnetomotrices, la cual es capaz de producir un flujo magnético. ¿Qué queremos decir con esto? Que los elementos que tienen este circuito magnético son elementos ferromagnéticos de alta permeabilidad, que sean mayores al aire y al espacio. ¿Para qué? Para que sean capaces de canalizar la mayor cantidad de flujo magnético. Tenemos también diferentes tipos de, de circuitos magnéticos. Aquí tenemos un transformador, acá tenemos un circuito toroidal, tenemos un entrehierro, que digamos pueden manejar diferentes tipos de enrollamientos. Tienen un enrollamiento digamos de un solo devanado, de dos, de tres, depende de las necesidades del equipo. Y también así va a ser el calibre del cable. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es flujo magnético. Es la relación de líneas del campo magnético que atraviesa una superficie determinada. A mayor número de líneas, mayor es el flujo magnético. Esto depende de los siguientes factores. Uno es la intensidad del campo magnético, o sea, esta cantidad de líneas que tenemos acá. La otra es el área. Cuando hablamos del área, hablamos de la sección por donde va a atravesar el flujo magnético. Y la otra es la orientación, que acá nos muestra, como hablamos hace rato, la polaridad del norte a sur. Entonces, esta es la dirección, esta es la sección y la otra es la intensidad, o sea, la cantidad de flujo magnético que va a atravesar esa sección. También podemos hablar, digamos, de la regla de la mano derecha, que nos da la misma, nos da la dirección de la corriente, nos da el sentido del campo magnético. Acá la dirección de la corriente y esto que nos da acá es el sentido del campo magnético. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es inductancia. Es el campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina. O sea, es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir con eso? Que de la inductancia depende de varios factores. Uno, que nos está hablando que es N, que es el número de espiras en una bobina. Entre mayor número de espiras, mayor va a ser la inductancia. También depende de la permeabilidad de este núcleo. Otro es la sección, como hablamos anteriormente, entre mayor sección, mayor va a ser el flujo y la longitud de las líneas de flujo.
Cuando hablamos de inductancia, podemos hablar de inductancia mutua e inductancia autoinductancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la inductancia mutua es cuando un embobinado genera una relación de flujo que por las ondas magnéticas me inducen corriente en el otro embobinado. Y la autoinductancia es cuando ya solamente hablamos de una sola bobina y nos genera el campo magnético o la misma inductancia en el otro, en un solo embobinado. Acá nos muestra un claro ejemplo de que entre mayor número de espiras, mayor va a ser la inductancia y también por el diámetro, entre más grande también va a ser mayor la inductancia y depende también de eso la corriente. Ahora vamos a hablar de los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos es la capacidad que tiene un material para ejercer una fuerza de atracción o repulsión sobre otro material. Cuando hablamos de estos materiales tenemos que hablar en específico de tres elementos, de tres materiales, que uno es el hierro, el cobalto y el níquel. Esos son los tres materiales que amplifican o se canalizan este tipo de magnetismo. También podemos hablar de los materiales magnéticos que son. Tenemos tres tipos, los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, que esos ferromagnéticos se subdividen en antiferromagnéticos y ferromagnéticos. Eh, estos materiales, digamos, ahí encontramos lo que es el cobre, la plata, el estaño, el aluminio y también tenemos unos compuestos, por ejemplo, el alírico que tiene aluminio, neón, cobre, cobalto, hierro. Acá tenemos el alírico que es aluminio, níquel, cobalto, cobre, hierro. Entonces son materiales que son compuestos para dar mayor permeabilidad o conductibilidad. Ahora vamos a hablar de lo que son los imanes permanentes. Como su nombre lo dice, un imán permanente posee la capacidad de retener o mantener un estado de magnetización por más tiempo. Eso le da mejor, digamos, estabilidad o mejor funcionabilidad a un elemento, a un equipo. También los tenemos de diferentes tipos. Lo tenemos esféricos, geométricos, aros, depende de las condiciones del equipo que se necesite. De estos elementos podemos hablar de que hay unos de baja conductibilidad y unos son superconductores. Esos también le da la fuerza o las capacidades que necesita este elemento. Aquí ya tenemos lo que es la bibliografía y lo que es una lectura. ¿Qué dice? Si la presencia de la electricidad puede ser visible con cualquier parte del circuito, no veo ninguna razón por la cual la inteligencia no pueda transferirse instantáneamente mediante la electricidad. Muchas gracias.